Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que hemos estado escuchando la palabra de Dios. Hemos escuchado un poderoso mensaje en esta ocasión, en donde hemos visto de una manera simplificada la palabra de Dios para este tiempo, y en donde podemos ver las promesas que Dios ha hecho para este tiempo y la manera en que Dios ha estado obrando en este tiempo, respaldando esa palabra, porque es lo que tiene valor para Dios. Lo que realmente tiene valor para Dios en cada tiempo es la porción de la palabra que Él ha ordenado para ese tiempo. Y si Él para algún tiempo ha ordenado la plenitud de su palabra, eso también es lo que tiene la plenitud de valor para Dios. Estamos viviendo en donde hay algo que tiene mucho valor para Dios, y es el cumplimiento de lo que Él ha prometido para este tiempo, y toda la labor que sea llevado a cabo en lo que tiene valor para Dios será de grande valor delante de Dios. Todos aquellos que trabajen en esa gran labor delante de Dios tendrá grande valor todo lo que ese pueblo haga en la obra de Dios, en lo que tiene valor para Dios en este tiempo. Leyendo en la Escritura y mirando el tiempo en que vivimos, y viendo que en este tiempo el mundo religioso, el cristianismo, celebra en estos días la Semana Santa, y que hoy domingo celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en donde fue recibido y en donde clamaban a Él: Hosana al Hijo de David, al Rey que viene en el nombre del Señor. Encontramos que el mundo cristiano, el pueblo cristiano, perteneciente a la segunda dispensación, conmemora, recuerda ese glorioso día. Encontramos que en ese día en que Él entró a Jerusalén, le recibieron aquellos ignorantes, aquellas personas que no habían ido a estudiar teología, y ellos se gozaban en ese día, clamando de esa manera como decía la Escritura, porque ellos estaban viendo la llegada, la venida del heredero a Jerusalén, del heredero al trono de David, del heredero de toda la heredad de Dios, porque Dios es el dueño de todo, pero Él tiene un heredero. Por lo tanto, allí estaban viendo la llegada del heredero a Jerusalén, y todos estaban muy contentos allí, porque ellos esperaban que, así como ellos le habían recibido a aquel grupo de personas ignorantes, le habían recibido, ellos también esperaban que los líderes de Israel le recibiesen y entonces le colocasen en el trono de David. Le reconociesen entonces como el hijo de David, como el heredero al trono de David. Todo el pueblo que le había recibido estaba esperando esa actitud de parte de los líderes religiosos de aquel tiempo, pero la actitud de los líderes religiosos de aquel tiempo fue contraria a ese buen sentir de aquel pueblo que se estaba gozando
viendo la llegada del heredero. Fue rechazado por los líderes. Y encontramos que el Señor Jesús en esos días luego se fue allá al monte y mirando hacia Jerusalén lloró amargamente y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que matas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollitos y no quisiste? Porque está encubierto de tus ojos. Pero la hora ha llegado. Él vio que aquella hora de la venida del Señor estaba encubierta de los ojos de Israel. Y eso le hizo sentir muy triste, eso le hizo llorar, porque él sabía que él era el heredero, él sabía que él era aquel que ellos estaban esperando. Y él, sabiendo todas esas cosas y viendo que el pueblo deseaba recibirlo y que en ese domingo de la entrada triunfal un grupo de personas le había recibido con alegría, con júbilo, y lo habían proclamado de la manera que decía la Escritura, pues él estaba muy contento al ver a esas personas reconociéndole de la manera que la Biblia decía. Pero luego, cuando vio la actitud de los líderes de Israel y viendo el rechazamiento de parte de ellos, entonces eso le causó mucho dolor y mucha tristeza, sabiendo las consecuencias que eso traería para ese pueblo. Porque el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Pero ¿qué del que rechaza a un profeta que Dios envía? Entonces los juicios de Dios caen sobre esa persona o sobre ese pueblo. Y Jesús, sabiendo lo que acontecería con Jerusalén, lloró amargamente y dijo las cosas que vendrían sobre Jerusalén por causa de su actitud, por causa de su rechazamiento. Él vio todo lo que había de acontecer. Y aún él, sabiendo que esas cosas acontecerían y que estaban profetizadas, con todo y eso, él sufrió en grande manera, porque él vino a ser hombre, el cual sentía dolor, tristeza por la condición en que el pueblo se encontraba. Sentía dolor y tristeza por la actitud que había asumido el pueblo, y él, sabiendo las consecuencias que eso traería, eso le causó mucho sufrimiento y mucho dolor. Y causó que él llorara con sinceridad por Jerusalén, así como lloró David cuando fue rechazado y subió a ese mismo monte con su cabeza y su rostro cubierto, llorando amargamente. El hijo de David, el heredero al trono, también había sido rechazado
y subió al mismo monte y lloró también amargamente. Encontramos que aconteció lo de la parábola de la viña que sembró el padre de la familia y la dio a labradores, y luego cuando llegó el tiempo para recibir el beneficio de esa viña, él envió obreros, y a esos obreros a unos mataron, a otros los afrentaron, los hirieron y los enviaron vacíos. Pero el padre dijo, el dueño de la propiedad de la viña dijo, enviaré a mi hijo y cuando le vean quizás tengan respeto de él. Cuando lo envió, vemos que en la parábola el mismo heredero, el mismo hijo, dándole esta parábola a Israel, dice de los líderes que ellos pensaron y convinieron diciendo, ahora ha llegado el hijo del dueño de la viña. Ahora ha llegado el heredero de todo. Por lo tanto, matémoslo y quedémonos con la viña. Entonces seremos los propietarios de la viña. Este es el heredero, dijeron ellos, y planearon matarlo. Eso fue lo mismo que pensaron de Jesús. Eso fue lo mismo que pensaron del heredero al trono, del heredero al trono de David. Este es el heredero, por lo tanto este es el que el pueblo ha estado mirando como rey y lo ha proclamado en este domingo como rey. Por lo tanto, vamos a matarlo y entonces nos quedaremos con la viña. La dirigiremos y la gobernaremos a nuestra manera y no habrá ningún heredero que gobierne esta viña. No habrá ninguno que se siente sobre el trono de David para reinar sobre ella y recibir el fruto de ella. Nosotros entonces nos quedaremos con la viña y con el fruto que ella produzca. Así pensaron esos labradores malvados según la parábola, y así hicieron ellos. Mataron al heredero, pero él dijo, la viña será tomada nuevamente por el dueño y los labradores malvados serán destruidos. Por lo tanto, la viña será pasada a gentes que hagan el fruto, que la cultiven y produzcan el fruto que debe producir. Él dijo, por lo tanto, el reino de Dios es dado a gentes que produzcan los frutos de ese reino. Y el reino de Dios entonces pasó de entre los judíos a los gentiles. Ellos se enojaron mucho cuando escucharon a Jesús y se pusieron muy celosos al oír que el reino de Dios pasaría a manos de otro pueblo. Pero así fue conforme a la parábola que él les habló. Y así luego fue el cumplimiento de esa parábola.
y encontramos que la viña del Señor ha estado por aproximadamente por 2000 años entre los gentiles. Y encontramos que a través de las 7 edades de la iglesia gentil, encontramos que Dios ha estado trabajando en esa viña a través de los obreros que Él colocó para trabajar en esa viña. Él colocó a los 7 mensajeros de las 7 edades para trabajar, para laborar en la viña de Dios, para así que la viña de Dios produjese los frutos que Él quería que fuesen producidos. Al final del tiempo, entonces llega el mismo ciclo que llegó cuando el Señor, cuando el heredero de la viña se presentó en su primera venida. Y cuando ese ciclo nuevamente se repite, entonces llega el momento para el heredero de la viña, para el heredero de todo, aparecer en esta tierra para visitar su viña, para visitar su herencia, porque Él es el heredero de esa viña, y Él viene a su viña, a su herencia, y al llegar a su herencia, a su viña, Él viene para buscar el fruto. Él viene para buscar lo que Él dijo que venía a buscar, porque esa viña tiene que haber producido y tiene esa viña que darle a Él conforme a lo que ha producido. Por lo tanto, así como Él entró el domingo, el día glorioso de su entrada triunfal a Jerusalén, para buscar el fruto, así como lo buscó en la higuera, y la higuera fue encontrada sin fruto, así aconteció allá en aquella ocasión, porque la higuera representa a Israel. Y acá Él viene a su viña para buscar el fruto. Él se presenta acá en su entrada triunfal, en el domingo espiritual. En su entrada triunfal, conforme a la promesa, cuando ya las 7 edades de la iglesia han concluido y el último día de las 7 edades de la iglesia está representado por el día sábado. Pero luego del sábado viene el día domingo, que es el día de la entrada triunfal del Señor a la Jerusalén espiritual, a la Jerusalén celestial. Y en su entrada triunfal, en su segunda venida, ahí es el tiempo en que nuevamente hay un grupo de personas, hay un grupo de creyentes en las promesas de Dios que le ven entrando a la Jerusalén espiritual, a la Jerusalén celestial, al cuerpo místico del Señor, a la iglesia del Señor, al monte de Sión espiritual. Y cuando le ven, ellos lo ven a Él manifestado conforme a su promesa para los últimos días. Ellos no ven a un hombre, ellos ven a Dios cumpliendo su promesa a través de un hombre. Ellos están mirando detrás de la piel de carne que usa el Señor para venir
en su segunda venida, conforme al orden de su venida, en su entrada triunfal a la Jerusalén espiritual. Y cuando le ven, la misma actitud asumida por aquellos sencillos creyentes en las promesas de Dios, es la misma actitud que ellos asumen. Y es la misma manera en que ellos le reciben, en que ellos le reconocen. Ellos allá le reconocieron como el heredero. Así también le reconocen en su segunda venida, porque él es el heredero de la viña de Dios. Él es el heredero de todo lo que pertenece a Dios. Por lo tanto, siendo él el heredero, entonces todos los que estén viviendo en el tiempo final verán la llegada, la venida del heredero de todas las cosas. Y cuando ellos le vean, ellos entonces también sabrán que ellos son herederos de Dios y coherederos con el heredero que viene por segunda vez. Él recibirá toda la herencia de Dios y todos los hijos de Dios recibirán por heredad juntamente con él toda la herencia de Dios. Porque todos los hijos de Dios son herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, con el ungido, con el Mesías. Siendo entonces de esa manera la llegada del heredero, entonces vemos que el heredero viene para traer una grande bendición para todos los herederos de Dios, para todos los hijos de Dios que tienen las promesas que heredarán todas las cosas. Dios dice en su palabra que los mansos heredarán la tierra. Dios dice que todos sus hijos son sus herederos. Por lo tanto, entonces, todas las bendiciones de Dios, todas las promesas de Dios, vienen a hacerse una realidad en el Hijo heredero, en el Hijo mayor de todos los hijos de Dios. Y al él recibir el cumplimiento de todas las promesas de Dios, entonces toda la herencia de Dios pasa a sus manos para ser compartida con todos los hijos de Dios que son coherederos con el Hijo mayor de la familia. Por lo tanto, entonces las palabras del Apocalipsis que dice, el que venciere heredará todas las cosas, esas palabras se convertirán en una realidad para todos los hijos de Dios, los vencedores en el tiempo final. Porque todos los hijos de Dios heredarán todas las cosas juntamente con el Señor, juntamente con el heredero. El heredero. Él es el heredero de todo. Todo lo que Dios tiene es heredado por Él. Y Él
gobernará sobre toda la herencia de Dios. Hay un trono vacío, el cual está esperando por el heredero. En su primera venida, ese trono estaba vacío. Pero al ser rechazado por los líderes de su tiempo, ese trono entonces no fue ocupado. El trono de David, y aún ese trono permanece vacío. Pero Dios ha prometido que no faltará uno de la descendencia de David que ocupe el trono. Por lo tanto, el heredero a ese trono es el Mesías. Ese trono está esperando por su heredero. Ese trono está esperando por el Mesías. En su primera venida el trono estaba esperando por él, pero no dejaron que lo ocupase. Pero ese trono todavía está esperando, conforme a la promesa de Dios, la segunda venida del Señor, para así ese trono ser ocupado. Él en su segunda venida tendrá que llevar a cabo todos los arreglos conforme a la ley divina, para durante el milenio ocupar ese trono y reinar por 1000 años, en donde la justicia y la paz gobernarán. Él tendrá que hacer todos los arreglos en su segunda venida, los tendrá que hacer en el campo espiritual. Tendrá entonces que en términos espirituales, en el campo espiritual y en la viña espiritual del Señor, ocupar el trono espiritual, el trono de David, para así que eso se materialice para el milenio. Porque las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Por lo tanto, de lo que la humanidad no podrá ver, del trono de David, y de uno sentado sobre el trono de David, porque el Señor en su segunda venida reclama su propio trono, sobre el cual él reinar, y ese trono estará colocado sobre la cima del monte de Dios, estará colocado sobre la cima de la iglesia, estará colocado ahí en ese lugar, en la edad de la piedra angular, donde Él viene en su segunda venida y se sienta en su segunda venida sobre ese trono, para desde ese trono Él traer su palabra, su ley, para así gobernar sobre ese trono y desde ese trono. Él reinará en ese trono, sobre ese trono y desde ese trono. Y los vencedores del tiempo final se sientan con Él en su trono. Y Él, con sus escogidos, sus hermanos que se sientan con Él en su trono en la edad de la piedra angular, reinará y gobernará desde ahora y para siempre. Todo eso comienza en un aspecto espiritual y luego más adelante todo eso se hará una realidad literal durante el milenio, en donde todos verán ese trono y ese reino literalmente también manifestado. Mientras se espera por ese glorioso tiempo del milenio, todo eso estará en un aspecto espiritual, siendo vivido espiritualmente y siendo disfrutado espiritualmente
por todos los hijos de Dios, por todos los escogidos que se sientan con Él en su trono en la edad de la piedra angular. Desde ahí Él reinará, gobernará, y aún su manera de Él gobernar, y aún su manera de Él traer el mensaje, influirá sobre las 7 edades de la iglesia gentil que ya han pasado, pero que los que pertenecieron a esas edades y fueron escogidos, sellados con el mensajero de cada edad, se encuentran descansando en la 7ª dimensión o en la 6ª dimensión, en donde ellos serán influenciados por el gobierno espiritual que estará en la edad del trono, en la edad de la piedra angular. Y ellos serán beneficiados por todo lo que se ha hecho en el trono del Señor, en donde Él se sienta para gobernar, para ocupar la posición que le corresponde como león de la tribu de Judá, como hijo de David. Todo eso en el aspecto espiritual. Por lo tanto, cuando los escogidos del tiempo final vean la venida del heredero, estarán viendo en él el cumplimiento de todas las promesas de Dios para este tiempo, y estarán viendo el beneficio que han de recibir con la llegada del heredero. Porque con la llegada del heredero, los que son herederos de Dios, todos los hijos de Dios, recibirán su herencia también. Y todo eso será en este tiempo final. El heredero. En estas cortas palabras hemos hablado sobre el heredero. El heredero que en este domingo en que el pueblo cristiano, el pueblo de la segunda dispensación, el cristianismo, celebra la entrada triunfal del heredero a Jerusalén. El pueblo escogido de los días finales podrá ver el doble cumplimiento de lo que este día domingo representa para todos los herederos de Dios. Porque así como hubo un domingo de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, hay también un domingo espiritual en que el Señor ha prometido que ha de aparecer como el heredero y entrará triunfalmente. Él es el poderoso triunfador. Él es el que ha estado a través de las 7 edades de la iglesia batallando y llevando a cabo una gran labor. Y ha estado en el trono de intercesión intercediendo por todos los hijos de Dios que han estado viviendo a través de las diferentes edades. Él es el poderoso vencedor y Él aparece victorioso en su llegada y en su entrada triunfal a la Jerusalén espiritual. Él es el
poderoso vencedor. Él es el Cristo victorioso, porque Él aparece victorioso en su entrada triunfal a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén espiritual. Y Él viene hablando de la gran victoria que Él ha obtenido. Él viene hablándole de su triunfo a todos los herederos de Dios. Y Él entonces, siendo el heredero de todo, viene para compartir su herencia. Viene para compartir su herencia con todos los demás herederos. Él viene para traer a todos los herederos las promesas que le fueron dadas, que le fueron prometidas a todos los hijos de Dios. Y los herederos de este tiempo heredan todas esas promesas que Dios ha hablado para estos días finales. Los hijos de Dios de este tiempo final heredan la promesa de la venida del precursor de la segunda venida del Señor. Esa es una promesa que es heredada por los hijos de Dios del tiempo final. Heredan la promesa también de la venida del precursado, porque es una promesa que fue hecha a los hijos de Dios. Por lo tanto, todas esas promesas bíblicas que han sido dadas para los hijos de Dios para estos días finales son heredadas por los hijos de Dios. Por lo tanto, el cumplimiento de toda promesa de Dios para este tiempo es heredada y es recibida por herencia por todos los hijos de Dios, los cuales son herederos de Dios. Son herederos de todas las promesas de Dios cuando Él las cumple. Tenemos en este tiempo todas las promesas que Él ha hecho para estos días finales, para nosotros heredarlas, para nosotros adquirirlas y obtener el beneficio de esa herencia. Todo esto se mueve en lo espiritual, en el campo espiritual, para luego en lo literal más adelante también ser efectuado. Porque las cosas que se verán serán hechas de las cosas que no se ven, porque estarán en un campo espiritual. ¿Quién podía pensar y decir que aquel que entró a Jerusalén aquel día domingo en un burrito blanco y que la gente le aclamaban como el rey venidero, como el hijo de David? ¿Quién pensaría de los políticos de aquel tiempo y de los líderes religiosos de aquel tiempo? ¿Quién pensaría que aquel realmente era el heredero? Sin embargo, él era el heredero. ¿Quién podrá pensar que en su segunda venida, cuando Él aparezca, será el heredero de todas las cosas? Porque Él no se presentará como un rey terrenal. Él no se presentará como un gobernador terrenal. Él no se presentará como un político terrenal, ni como un juez terrenal, sino que Él se presentará como el heredero, moviéndose en el campo espiritual, conforme a las promesas que han sido hechas
en la palabra de Dios. Y si Él se mueve en ese campo espiritual, y se mueve en una manera victorioso, entonces la forma literal será obtenida automáticamente. El milenio y toda la eternidad le será colocado en las manos. Por lo tanto, lo que cuenta actualmente será el campo espiritual. Es el campo espiritual lo que cuenta en este tiempo, porque Él estará visitando su viña. Él estará visitando su herencia, porque Él es el heredero de todo. Él estará en ese campo, en esa viña, haciendo esa visita para recibir del fruto, para recibir a los escogidos que estén viviendo en este tiempo en la viña del Señor, porque ellos le pertenecen a Él. Él los recibirá y Él hará todo lo que debe hacer. Recuerden que las cosas entre los gentiles se cumplen en el campo espiritual, porque Dios trata con los gentiles espiritualmente. Así es que en lo literal, las cosas estarán para más adelante, pero en lo espiritual son para el presente, y están en el presente siendo manifestadas por Dios. Eso es lo que cuenta para Dios en este tiempo, y eso es lo que cuenta para todos los hijos de Dios en este tiempo, porque ellos son también herederos de Dios. El heredero. Creo que en esta mañana, juntamente con lo que Dios puso en los labios de nuestro hermano Bermúdez, juntamente con este tema, el heredero, del cual hemos estado hablando en este domingo de la entrada triunfal a Jerusalén, pero no a la Jerusalén literal, sino a la Jerusalén espiritual, a la Jerusalén celestial. El heredero, creo que ha sido un tema sencillo, pero de mucho valor espiritual para todos los que también son herederos de Dios. Porque con la llegada del heredero, entonces todos los herederos recibirán su herencia. Que Dios siga bendiciéndonos en este tiempo de triunfo, en este tiempo espiritual de grande alegría, de grande jubileo, como lo fue en aquel tiempo pasado de la primera venida del Señor entrando a Jerusalén. El mundo actuará como actuaron los líderes religiosos de aquel entonces. Ellos no entenderán, pero los entendidos entenderán. El reino de los gentiles será quitado y el reino pasará a las manos del heredero. Y habrá un milenio. Habrá un reino milenial de paz sobre toda la tierra.
y ahí todos disfrutaremos de todas las bendiciones que Dios tiene prometidas para ese glorioso tiempo. Con todas las bendiciones de la herencia de todos los hijos de Dios, de la herencia que Dios tiene para sus hijos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Nelson pase por aquí y así concluya en esta mañana el culto de esta mañana y luego regresemos nuevamente en la tarde para escuchar nuevamente la palabra de Dios en labios de nuestro hermano Bermúdez y también podamos ver una o dos o tres películas, quizás dos películas que nuestro hermano Bermúdez estará proyectando, las cuales han sido preparadas por nuestro hermano Bermúdez, en donde ha estado utilizando las cámaras y las películas de 16 milímetros y estaremos viendo la diferencia que hay en la calidad de esas películas comparadas con las de 8 milímetros, las cuales anteriormente él nos proyectaba aquí. Así es que veremos todas esas cosas que él nos va a mostrar en esas películas en esta noche y también el viernes en la tarde, a las 6 de la tarde tendremos nuevamente culto y también el domingo próximo tendremos culto en la mañana, como siempre, y también a las 6 de la tarde y estará también nuestro hermano Bermúdez proyectando algunas películas también. Así es que él trajo suficientes películas para esta noche o esta tarde y también para el viernes y también para el próximo domingo. Así es que esta tarde a las 6 vamos a estar por aquí para estar con nuestro hermano Bermúdez y recibir todo lo que nos trae de parte de Dios. Quisiera aclararle algo a todos ustedes. Si ven por ahí en la carretera a algunas personas que están vendiendo y haciendo algunas cosas, no somos nosotros los que estamos haciendo eso. Más bien le pedí al hermano Julio que le pidiera que no se pararan ahí frente a la entrada, si deseaban que se pararan al otro lado de la calle, ya que eso no son cosas nuestras, lo que ellos están haciendo, y más bien nosotros pues ni siquiera auspiciamos esa clase de trabajo, ni acostumbramos a hacer esa clase de trabajo. Así es que esperamos que entiendan eso, no vaya alguna persona nueva a pensar que nosotros estamos teniendo por ahí en la calle o a la entrada alguna clase de negocio de esa clase. Más bien nuestros negocios son los negocios del reino y nos dedicamos a trabajar en la obra de Dios y a suplirle el mensaje para esta hora de la manera más sencilla y más cómoda para todos ustedes, ya sea en panfletos escritos, en grabaciones, en cintas grabadas también de himnos y todas estas cosas, pero lo hacemos de una manera sencilla, sin producir un ambiente desfavorable para la obra de Dios. Y eso sí, nosotros sí lo respaldamos porque es para el beneficio espiritual de todos los hijos de Dios de este tiempo en que vivimos, porque es el alimento espiritual para todos los hijos de Dios, los herederos de Dios para este tiempo, porque eso
es parte de la herencia de los hijos de Dios. Hemos heredado y hemos recibido por heredad todas las promesas que Dios ha hecho para este tiempo. Y su cumplimiento son nuestra herencia. Siendo nuestra herencia, entonces, tenemos bien recogida nuestra herencia y disfrutamos esa herencia. Así es que, por eso es que compartimos con todos ustedes todos los mensajes que Dios nos da para todos ustedes, porque son una herencia de los hijos de Dios, dada por Dios. Bueno, nos salimos un poquito de el aspecto espiritual para hacer ciertas aclaraciones, pero yo creo que es favorable, porque hablando claro, la gente se entiende. Y esperamos pues que todos comprendan estas cosas. Así es que seguimos adelante en toda la obra de Dios que Dios tiene para este tiempo. Miraba ahora mismo hacia la parte de atrás y veo las cortinas levantadas y vemos la obra que están llevando a cabo los hermanos juntamente con todos ustedes, los cuales son personas que trabajan brazo a brazo en la obra de Dios, en todo lo que hay para ser llevado a cabo. Ya los baños y algunas oficinas que han de ser preparadas y usadas para la obra de Dios están ya casi listas y solamente están esperando el techo y algunas cositas dentro, los servicios sanitarios y todas esas cositas que falta de instalarle dentro. Así es que ya pronto estaremos utilizando esas nuevas facilidades que yo creo que serán de mucho beneficio para todos los que se reúnan en este lugar. Siempre pues deseamos buscarle toda la comodidad máxima al pueblo de Dios. Yo pienso siempre de esa manera. Yo pienso, como decía el hermano Branham, que el Señor no nos coja con el dinero en el bolsillo, sino en la obra de Dios siendo utilizado. Así es que el dinero que recibimos en la obra de Dios y para la obra de Dios, lo utilizamos en la obra de Dios, en las diferentes cosas que hay que trabajar. Lo tenemos invertido en películas, pero no películas comunes y corrientes, no películas de las películas que el mundo está acostumbrado a ver, sino películas de lo que Dios prometió y está haciendo en este tiempo final. No vamos a tomar películas de una edad que ya pasó, porque eso era bueno para la edad que ya pasó. Si hubieran tomado películas cada mensajero en su edad y las hubiera utilizado en su edad, hubiera entonces hecho un trabajo más amplio en su edad. Pero como cada edad de las 7 edades estaba limitada y era una porción de la palabra lo que tenía, también estaba limitada en cuanto al campo de trabajo y en cuanto a lo que podía hacerse en esa edad. Pero cuando se ha cruzado la barrera del tiempo, cuando se ha cruzado ya la barrera del tiempo de las 7 edades y estamos ya fuera del tiempo de las edades, hemos cruzado entonces como cruza un avión la barrera del sonido y ya no tiene límites en cuanto a lo que puede correr. Y entonces comienzan a explotar, a haber unas explosiones, unos truenos. Y eso señala que cruzó la barrera del sonido. Así también los escogidos, los hijos de Dios, los herederos, al cruzar la barrera del tiempo de las 7 edades, entonces comienzan a oírse las explosiones de los 7 truenos, mostrando que se ha cruzado la barrera del tiempo
de las edades. Y el tiempo ya no es más para los que han cruzado esa barrera. Los 7 truenos dan testimonio de que se ha cruzado la barrera del tiempo. Y cuando se ha cruzado la barrera del tiempo ya no hay límites en cuanto a lo que Dios puede hacer a través de esos que han cruzado la barrera del tiempo. Y como no hay límites, entonces podemos utilizar todos los medios que tengamos al alcance de nuestras manos y nos dará el resultado que querramos que nos dé, porque Dios estará detrás de toda labor que sea hecha, porque no hay límites en cuanto a lo que Dios hará a través de ese grupo de escogidos, de ese grupo de herederos que han cruzado la barrera del tiempo, lo cual nos limitaba en nuestro radio de acción. Pero ya no hay límites. No habiendo límites, entonces trabajamos en la obra de Dios y obtendremos los resultados que la palabra de Dios dice que serán obtenidos en este tiempo final. Un pueblo cual no lo hubo antes. Así es que, sabiendo dónde nos encontramos, sabiendo que no hay límites, toda cosa que utilicemos para hacer que el mensaje camine hacia adelante, toda cosa que rindamos a Dios para ser utilizado, será utilizado sin límites. Esperamos que todas estas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para utilizar en su obra y que ustedes han contribuido para que sea hecho posible, sea utilizado sin límites en la gran obra del Señor de estos días finales. Así ha sido prometido y así será. Así será en la llegada del heredero. Porque en la llegada del heredero, el heredero se encontrará con los demás herederos. Y todos juntos trabajarán en la herencia de todos los hijos de Dios. Bueno, si no pasa nuestro hermano Nelson por aquí, yo creo que continuaremos en esta mañana y queremos hacer una pausa para que así tengan tiempo para ir a almorzar, descansar y luego regresar nuevamente en la tarde y seguir disfrutando de estas bendiciones. Yo creo que no hay pueblo y no hay personas que puedan disfrutar de bendiciones tan grandes como el pueblo heredero de las promesas de Dios para este tiempo final. Esperamos que Dios siga añadiendo a su herencia a todos los herederos que falten de ser traídos para recibir su herencia. Ya, como dijo nuestro hermano Bermúdez, nos han llegado algunos hermanos de Venezuela, hermanos ministros, y también le han acompañado a algunas hermanas, y entre ellas hay 2 hermanas casadas y algunas 4 hermanas jóvenes que también desearon estar con nosotros acá en Puerto Rico, y esperamos que se sientan bien y que reciban también las bendiciones que Dios tenga para todos nosotros en estos días de actividades espirituales, las cuales esperamos que Dios pues traiga grandes bendiciones
para todos nosotros, bendiciones espirituales, y nos permita entender aún las cosas que todavía no hayamos entendido en la palabra de Dios. Durante la semana continuarán viniendo algunos hermanos más, lo más seguro. No sabemos cuántos han de venir, pero tenemos nuestros brazos y nuestros corazones abiertos para recibirle. No sé qué más podríamos decir en esta mañana. No sé si el hermano Bermúdez tiene alguna otra cosa. Ya él concluyó o hizo una pausa y en la tarde continuará hablando todo lo que Dios tenga en su corazón para hablar. Ya después que lo salga de aquí de Puerto Rico, él irá hacia México y hacia Guatemala, en donde estará trabajando en la obra misionera. Así es que oremos mucho por nuestro hermano Bermúdez, al cual nosotros amamos, al cual apreciamos en grande manera, y sabemos quién es él y qué labor desempeña en la obra de Dios. Y que nosotros estamos trabajando juntamente con él en toda la labor que él lleva a cabo en toda la América Latina. Me estaba diciendo el hermano Nelson que según las cartas que han sido recibidas de otros países, ya el mensaje está entrando a Italia, a Roma, a España está pero no ha entrado todavía a España. Ya pronto está por entrar a España, a Cuba también entró, y Dios usó a nuestro hermano Andresito, le decimos cariñosamente Andresito, hermano Andrés de México, y él, como es mexicano, pues México tiene buenas relaciones con Cuba y pueden visitarse. Nosotros aquí en Puerto Rico no podemos entrar a Cuba porque es un país comunista, pero como México y Cuba se tratan, tienen relaciones, pues los de México pueden entrar a Cuba y llevar el mensaje sin meterse en asuntos de política, porque nosotros no nos metemos en asuntos políticos, no nos metemos en la política de ningún país, ni nos metemos, ni nos interesa, porque nosotros lo que nos interesa es la política del reino de Dios, la política de la viña del Señor. Esa es la que nos interesa, en esa es que trabajamos para el bien de toda la gente que vivan en todos los países, sean o no sean de tal o cual idea política. Nosotros no miramos a los países con una mira política, sino que la miramos con una mira espiritual, de acuerdo a la palabra de Dios, y donde se abren las puertas para llevar el mensaje, lo llevaremos, sean países de una tendencia o de otra tendencia, sean países en donde practican la democracia, o sean países donde practican el comunismo, o sean países en donde practican cualquier otra manera política. A nosotros no nos importa eso. Lo que nos importa es llevar la palabra por todo el mundo como está señalado en la Escritura. Esa es nuestra misión. Y si nosotros aquí en Puerto Rico no podemos entrar a algunos países por causa de las tendencias políticas de otros países y no se nos sea permitido, el mensaje no está sujeto a ideas políticas.